Hola, mi nombre es Sheila Mauri, bienvenidos a este canal. Este es mi primer video en YouTube, espero que les guste mucho mi contenido. Se va a tratar sobre la palabra de Dios y sobre contenido que va a edificar tu vida espiritual. En este video quiero hablar sobre cómo alimentar al espíritu y no a la carne. Primeramente quiero leer un versículo que está en Romanos 8:11. Que dice lo siguiente: y si el espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús está en vosotros, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús vivificará también vuestros cuerpos mortales por su espíritu que está en vosotros. Y el 12 dice así: así que, hermanos, deudores somos, no a la carne, para que vivamos conforme a la carne, porque si vivís conforme a la carne, moriréis. Pero si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. Entonces dice de que el mismo Espíritu que hizo levantar a Jesús de entre los muertos lo tenemos nosotros. Entonces ese Espíritu nos va a hacer vivificar en nuestra vida espiritual, en nuestro cuerpo mortal. Esto nos lleva a pensar de que la única forma de ser vivificado todos los días es tener al Espíritu de Dios viviendo en nuestro corazón. Miren lo que dice el versículo 13 de Romanos 8. Dice que porque si vivís conforme a la carne, moriréis. Pero si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. Cuando nosotros estamos viviendo conforme a la carne, estamos muertos espiritualmente. ¿Por qué? Porque nuestro espíritu está menos alimentado que nuestra carne. ¿Y qué quiere decir con esto? Hay muchas maneras en las cuales alimentamos más la carne que el espíritu. Cuando nosotros estamos viendo novelas, películas, series, estamos escuchando canciones que no convienen, que la letra no es muy edificante, allí estamos alimentando nuestra carne. En cosas normalmente cotidianas, o se podría decir, y cosas normales, pues ver una novela o pues una película es normal, ¿cierto? Pero hay que ver qué tipo de novela, de película estás más viendo. Bien pregúntate en qué te está edificando. Entonces podemos decir de que la única forma de hacer morir la carne es por medio del espíritu. Y como lo digo anteriormente, si tu carne es la que más está alimentada que el espíritu, la que va a ganar es la carne. Esa es la que va a prevalecer en tu vida, y eso no es lo que se quiere. Entonces, ¿cómo se puede alimentar el espíritu? Por medio de la oración, que es la comunión que tienes tú directamente con Dios, por medio del ayuno, por medio de vigilia, por medio de tantas cosas que puedes hacer y que Dios nos da herramientas para poder comunicarnos con Él. Y es importante leer también la palabra de Dios, porque por medio de la palabra Él nos habla directamente y podemos entender, y a veces podemos ver cómo las palabras que están allí escritas en la Biblia toman vida en nuestra situación y toman un significado para nosotros, que nos está hablando, literalmente nos está hablando. Y entonces a veces decimos: Señor, pero tú no nos hablas. Bueno, Señor, no escucho tu voz, quiero escucharte. Y uno piensa que es como relámpago, trueno y todo lo demás, que se abra el cielo, ¿cierto? Como me decía un compañero, pero no, o sea, son cosas sutiles por las cuales Dios nos habla y en las cuales Dios ejercita nuestro espíritu. Por ejemplo, ahora que estamos en tanta cosa virtual, todo es redes, Facebook, WhatsApp, Twitter, Instagram, ¿qué podemos hacer? O sea, por ejemplo, en mi caso, yo en Instagram sigo a predicadores, a cantantes cristianos que yo sé que me van a edificar, porque cuando, por ejemplo, yo tenga un día malo, que me sienta mal, yo puedo abrir mi Instagram y de pronto consigo un versículo que uno de ellos haya montado y eso me está edificando. Y si es un versículo que de pronto tenga que ver con eso que me está haciendo sentir mal en ese momento, entonces pues mira en qué manera edifica también que tú sigas a personas cristianas en tus redes, que te ayuden a crecer espiritualmente. Esas pequeñas cosas también aportan, y hay que tener en cuenta también a quién sigues, porque
pues de pronto tú estás un día desanimado y entonces vienes y escuchas una música así toda sad, toda pues triste y te pones más triste. En vez de animarte te entristeces más. En cambio, si tú sigues a personas que te están aportando, como lo digo, pues te van a animar por medio de la palabra de Dios. ¿Ves lo importante que es? Y además alimentas el espíritu de una manera muy sutil, pero lo estás alimentando. Mira lo que dice Gálatas 5 del 16 al 17. Digo pues, andad en el espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne, porque el deseo de la carne es contra el espíritu y el del espíritu es contra la carne, y estos se oponen entre sí, para que no hagáis lo que quisierais. Andad en el espíritu, nos dice Pablo. Andad en el espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne, ¿okay? Y esto es muy cierto porque cuando nosotros estamos, pues somos cristianos, estamos en las cosas de Dios, ¿cierto? Sirviendo y todo lo demás, nunca falta como esas tentaciones que llegan a nosotros. Y ahí es cuando Dios nos prueba si decidimos satisfacer al espíritu o si por el contrario a la carne. Voy a poner un ejemplo muy sencillo porque incluso pues ni siquiera Dios nos prueba, o sea, simplemente son situaciones de la vida en las cuales se nos presentan. Por ejemplo, cuando estamos viendo una novela en la noche y en vez de pues orar, decidimos vernos la novela y acostarnos sin orar. Ese es algo que pues creo que pasa todo el tiempo, a todo el mundo. Y también sucede con las series, cuando estamos, ay no, es que yo después de ver este episodio ya me pongo a orar. Mentira, te pones a hacer otra cosa, te pones a dormir, se te olvida orar y entonces allí estás satisfaciendo tu deseo de ver la serie y no estás alimentando el espíritu, que es leer la Biblia, orar o hacer otra cosa que esté edificando tu espíritu. Y así en cosas sencillas pues podemos ver si estamos satisfaciendo los deseos del espíritu o los deseos de la carne. Es muy difícil hacerlo, reemplazar de pronto una serie y una película por leer la palabra y orar. Pero eso es a medida que vas practicando, que vas amando el tiempo con Dios. Y claro que hay que hacer un sacrificio bien grande, pero todo lo vale y eso pues va a tener su recompensa de parte de Dios y vas a notar un cambio en tu vida. Vas a ver que cuando leas la Biblia se te va a abrir más el entendimiento, cuando vas a orar vas a tener más denuedo para orar, más denuedo para hablar la palabra, para predicar. Entonces vas a notar muchos cambios en tu vida que a la final pues te sirven, te ayudan en tu vida espiritual. Y bueno, claro que hay unas obras de la carne y unos frutos del espíritu, pero quería como enfatizar más en las cosas que hacemos diariamente que alimentan o nuestra carne o nuestro espíritu. Porque ya hablando de las obras de la carne y los frutos del espíritu sería pues otro video, y espero que les haya gustado mucho este video, que si les gustó le den like, se suscriban al canal y voy a estar subiendo más videos constantemente para edificar su vida. Mi nombre es Sheila Mauri y Chay. Porque ahí sí que pues estamos alimentando más la carne